Hace poco tuve la bendición de compartir un mensaje que me pidieron algunos hermanos de Oikónomos. Oikónomos significa familia, en términos muy sencillos, muy simples. Es un grupo de reflexión, en realidad, que lo que hacen es articular el pensamiento de la iglesia y lo van compartiendo con distintas hermandades. Y un poco les preguntaba, bueno, ¿y ahora qué? Me decían, bueno, articulemos la voz y aprendimos a dejar la ansiedad de lado un poco, porque lo que cada congregación haga con lo que Dios le revela es responsabilidad de cada congregación. Así que todo lo que Dios nos habla en realidad es una enorme bendición, pero también nos va haciendo responsables. Porque se imagina que Dios nos convocara para entretenernos con su palabra. No tiene sentido. Y mirando el escenario en el que estamos, me refiero al escenario mundial, a veces nuestras sociedades están adormecidas en las que estamos nosotros, que no logramos comprender la envergadura de la infinita misericordia que Dios tiene para con nosotros. Ahora mismo, en este mismo instante, ahora, están matando cristianos en África. Curiosamente veo que cada vez las tinieblas han ido como atrapando las distintas ideologías del hombre. Las tinieblas se han encargado de buscar representatividad a través de la cultura política, también de la vida religiosa, y nada nuevo bajo el sol. Algo que la palabra del Señor nos advierte, y tal vez si uno lo escucha con esta mente de la entretención, que es una cultura hoy día, pudiera ser que enfrente de nuestro ojo estén aconteciendo cosas que nos demuestran que nosotros estamos completamente adormecidos, porque lo miramos como una película de la cual yo no tengo ninguna participación. Pero si el excéntrico Donald Trump, con todos los por mayores que puede tener su persona y su personalidad, fue capaz de levantar la voz por los cristianos que están siendo perseguidos en África, lo que nosotros mínimamente podríamos hacer es orar por nuestros hermanos y condescender no solo con el dolor que ellos están sufriendo, sino pensar que ¿por qué no a nosotros? ¿Por qué a nosotros no nos podría ocurrir algo como eso? Porque si pensamos que Dios tiene hijos de segunda o de primera, parece que nosotros nos tomamos demasiadas licencias en asumir que, bueno, toda la vida ha sido así, he vivido una doble vida toda la vida y Dios parece que está contento conmigo. La pregunta es la siguiente: a veces nuestras discusiones y nuestros desencuentros son tan infantiles que nos ponen el desafío a los quienes lideramos en pensar, ¿y si apareciera una verdadera persecución? Pero hoy día hay una persecución, es evidente, solo que está muy asolapada. La persecución de hoy día es más ideológica, y cuando la persecución ideológica se plantea, se presenta, primero lo que quieren ganar son leyes, las leyes mordaza, que con el tiempo se vayan tornando en aquello que continúe avanzando con una agenda que a todas luces está gobernada por las tinieblas. Entonces, quiero invitarte a pensar, ¿qué pasaría contigo si hoy día, ahora, en este mismo instante, lo mismo que ya están pasando nuestros hermanos, no solo en África, en Europa, yo encuentro es ridículo, pero veía algunas noticias de noticiarios españoles que hablaban del peligroso avance que tiene la iglesia evangélica en España. El peligroso avance. Cuando los musulmanes se lo están comiendo enfrente de sus propios ojos. Porque los musulmanes tienen, a esta altura uno entiende que no son necesariamente una religión. Es algo mucho más fuerte que eso. La idea de ellos es dominar el mundo. Y a lo Pinky Cerebro la pensaron bien.
es tan extraño, sociedades adormecidas como la nuestra, de la cual nosotros somos parte y estamos durmiendo. Y tenemos que arrepentirnos. Con una tasa de natalidad. Yo me acuerdo que el año 2008 me invitaron a un debate en donde estuvo un senador y recién empezaba esta guerra ideológica. Pero en ese tiempo yo esgrimía que la tasa de natalidad de Chile era del 2.1, en ese 2.0, pero hoy día la tasa de natalidad de Chile, ¿cuántos saben cuánto es? 1.4. O sea, ya eso significa que ni siquiera estamos teniendo un y medio hijo por familia. ¿Sabes cuál es la tasa de natalidad de los musulmanes? En todos lados. 8.1. Así que por la proporción. ¿En cuántos años más, por ejemplo, ya nos vamos a dar cuenta que, como ocurrió, no nos dimos cuenta? Porque fue una estrategia silenciosa, pero que es muy estratégica, es muy inteligente. Pero hay una agenda mundial que propende a que no exista multiplicación. El aborto es no multiplicación. Las familias homoparentales o las familias alternativas u otro tipo de familias de fondo propenden y tienden a no tener reproducción. No hay crecimiento. Una sociedad que no crece es una sociedad que está condenada a desaparecer porque nos envejecemos y no hay un recambio. Fíjate lo que está pasando enfrente de nuestros ojos, con una tasa de natalidad de toda una ideología que es completamente contraria a esta, entre comillas, progresismo y progreso. No sé cómo llegamos a creer que el progreso es abortar niños en los vientres de las mamás, que el progreso es crear ciertas instancias distintas al modelo de Dios, completamente contrarios a Dios, y llamarle a eso la gran aspiración, la cual todos, incluso los jóvenes, salen adoctrinados de los lugares de donde nosotros pagamos que estudien, ¿cierto?, con impuestos y con esfuerzos familiares y personales, pero no salen hechos profesionales de allí, sino que salen hechos personas que son anticristianas, en realidad, anti-Dios. Eso es lo que está pasando hoy día. Quería introducir esto porque creo que la misión de la iglesia es aquello que nos debe ocupar desde ahora en adelante. Nosotros como congregación ya hemos hablado mucho de la visión. Creo que la visión se transversalizó y se entendió. Tanto así que gracias al Señor, las otras congregaciones con las cuales tenemos hermandad, todos asimilaron y están repitiendo y replicando la visión que el Señor nos ha dado. El sueño, conocer al Señor, enamorarnos de Él y conquistar su presencia. Esa es la aspiración macro, donde nosotros podemos concentrar todo aquello a lo que aspiramos a alcanzar. Pero la misión de la iglesia creo que no siempre está clara. Mateo capítulo 28 hablamos de la gran comisión, o sea, es la misión de las misiones. ¿Cuál es? ¿Quién la puede recitar? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etcétera, ¿cierto? Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la gran comisión o la gran misión, lo que quiere alcanzar el Señor, es que ahora en el griego es como complicado el tema porque Mateo capítulo 28, el griego no tiene las preposiciones que nosotros tenemos, estos conectores lingüísticos, como por ejemplo de, a. Por ejemplo, nosotros leeríamos en español, id y hacer discípulos, podríamos ponerle a todas las naciones, pero en el griego no existe. Tampoco dice otro conector que tenemos nosotros que se usa en las distintas versiones, id y hacer discípulos en todas las naciones, que también, ¿por qué hago la diferencia? Porque dependiendo de cómo se interprete, por ejemplo, hay gente que interpretó que hacer discípulos a todas las naciones era que toda la ciudad, que toda la nación se vuelva evangélica.
Y no ha resultado porque aunque nos reunimos en estadios, gracias al Señor, gente que tiene el don, la gracia del Señor para convocar a mucha gente, ¿cierto? Ni aunque hagan una reunión semanal en el estadio, significa que toda la ciudad se ha vuelto cristiana. Entonces, al parecer esa interpretación es un poco sesgada porque al no existir esta claridad, no nos dicen hagan discípulos a toda la nación. Pero se puede discipular a la nación desde la perspectiva en que el orden que tiene, ¿cierto? Los valores, las voces directoras que están rigiendo incluso la sociedad en cómo edifica su orden, si tiene los valores del reino de Dios y el respeto, porque está inspirado incluso en la ideología del reino de Dios, es parte de la gran comisión. Creo que es algo insensato pensar que el Señor quiere que todos sean evangélicos, pero sí que Él reine, que Él gobierne, que el Señor es el Señor y que Él, a pesar de un Nabucodonosor, lo puede llamar mi siervo. Te vuela la cabeza. Nabucodonosor es tipo de las tinieblas en su momento, pero sigue siendo el Señor el que demuestra que es Él el que pone reyes y el que quita reyes. Son las campañas políticas, mucho depende de cuánto el hombre está disponible para obedecer y pactar realmente con Dios. Entonces, quiero que pensemos junto a qué nos estamos dedicando, la misión. ¿Cuál es el sentido de misión que estamos desarrollando? A veces quedamos atrapados en algunos aspectos pequeños de la misión de la iglesia. Todos tenemos nuestras luchas generacionales. Joven fui y he envejecido. Cuando fui joven, especialmente con el pastor Juanjo, fuimos muy problemáticos. Hay muchas cosas que hoy día, con los años que tengo, pienso, si tuviera la oportunidad de hacer algunas cosas distintas, las haría distintas. Porque a veces estamos movidos por una pasión, estamos movidos por un sentir, por un querer, pero que al adolecer de la plenitud, de una revelación más completa, tenemos la tendencia, los jóvenes son el factor de cambio siempre. De hecho, a Dios creo que hasta disfruta un poco esta tensión que se da entre los ancianos y los jóvenes. Tiene que darse un tira y encoge para quedar en el medio. Si se hacen todos los cambios que los jóvenes dicen, esta cuestión termina mal. Pero si no se hace ningún cambio que ellos plantean, también termina mal. Pero digo esto porque joven fui. Me mandé un montón de condoros. Apasionadamente sigo amando al Señor. Pero he pensado un poco más ahora. Dios me ha mostrado otras cosas. Y me he dado cuenta que la misión de la iglesia a veces queda atrapada en una pequeña arista de lo que es el macro. Yo pensaba en mi juventud que lo único que necesitaba la iglesia era llenarse del Espíritu Santo. Y eso es primordial, es importantísimo, es ineludible. Pero si se hace un fin en sí mismo, termina en un sobreénfasis de lo carismático. Entonces la gente solo busca dones del Espíritu y no basta con eso. Hay que solucionar otros temas que la humanidad tiene, a la cual Cristo, nuestro Señor, le dio solución y le dejó la encomienda a la iglesia. Pero cuando eso no está asumido, entonces tenemos un montón de revolucionarios jóvenes, respetables jóvenes, que no entienden que aquella verdad que ellos están mirando no es el todo. No basta con conquistar su presencia, es parte de nuestro sueño. No estoy renunciando a nada. Pero estoy diciendo que si esto no tiene el complemento de la sabiduría, si no tiene el complemento de los consejos ancianos, va a terminar en un fanatismo que se desquicia.
¿A qué tiene que dedicarse realmente la iglesia? Cuando uno escucha, yo admiro, de verdad admiro la iglesia de Michael Bunster. Se ganaron, para la gloria del Señor, un reconocimiento del ministerio, el gobierno los llamó para premiarlos por su enorme compromiso. La congregación que, no sé si tendrán más gente ahora, pero hasta la estadística que yo no conozco, 28 familias tienen a niños a los cuales van acogiendo en sus familias, en sus casas. Entonces ya no es un hecho aislado, tremendo. Yo lo encuentro de muchísimo valor. Por eso siempre hablo y me da alegría que Israel y Denise hayan tomado un desafío tan extraordinario como ese. Me anima ese tipo de cosas. Siento que vamos comprendiendo que la misión es mucho más allá que lo carismático, que la demostración tiene que ser no la hiperinformación con la cual hoy día vive la sociedad. ¿Se han dado cuenta que ahora ni discutimos? El que grita más fuerte y el que respira, aprende a respirar o a no respirar hablando es el que gana, porque no importa la verdad, importa la información y bla 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 bla. ¿Por qué? Porque así nos están modelando, así nos están manipulando, nos están quitando la capacidad de ser abstracto en algunas cosas para llegar a ideas más concretas, más completas. Pero si TikTok es tu pastor, nada te faltará. Porque en 30 segundos o en menos de 20 segundos te van a decir, incluso yo veo, hay gente que ya no va ni al médico. No, TikTok me dijo que para la inflamación tenía que hervir canela con cúrcuma y tirármela por la oreja. Y TikTok es quien dirige. Porque el facilismo, ¿cierto?, siempre ha apelado a la comodidad. Cuando no quiero pagar el precio, cuando no quiero... Entonces TikTok hoy día dirige la vida de mucha gente. Ni hablar del chat Germán Ponce Tapia. No, ese es el espíritu, el chat GPT. El chat GPT. Y la inteligencia artificial que vive conectado, preguntándole ya no al espíritu, que es la gran bendición que Dios nos dejó para que Él vive, more con nosotros, nos enseñe. Le preguntan todo. ChatGPT, hoy me levanté con un dolor en el pie izquierdo. Y el ChatGPT le dice, pero ¿cuál? Del 1 al 10. Y le hace preguntas y le receta. Nos están manipulando. El Señor le dice a su pueblo, salid de ahí, pueblo mío, salid de Babilonia. Salid de ahí, pueblo mío, salid de en medio de Babilonia. Bueno, iniciemos. Juan capítulo 20, verso 21. Algunos se desaniman porque dicen, pero si ya lleva media hora hablando y vamos a partir recién. No se preocupe, creo que nos vamos a demorar varias semanas. Aquí, sin parar, no. Juan capítulo 20, verso 21. Estuve investigando bastante acerca de esto y llevo años. Este texto en particular siempre me ha regalado la sensación de que de ahí en adelante empieza como una manera más concreta de poner en práctica la Gran Comisión. No es solo ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque tiene que venir un complemento que sea más que solo recitar el mantra de bautícelo en el nombre del Padre, el Hijo, y más encima hay teólogos que pelean que no está en el original en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu, que solo en el nombre de Jesús, y ahí quedamos enredados en que la misión se trunca. No, ¿para qué me voy a meter ahí? Entonces les dijo Jesús, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad, recibid el Espíritu Santo. A los que le remitieren los pecados, les serán remitidos. A quienes le retuvieren los pecados, les serán retenidos. Estamos hablando de la obra consumada de Jesús. Jesús ya hizo su parte.
De hecho, dijo en la cruz, consumado es, todo lo que era la parte que él tenía que lograr, pagar el precio de la libertad, no solo de nosotros, a veces somos somos bien egocéntricos, decimos, Jesús murió por mí, sí, pero por mí y por todos mis compañeros. Murió por los demás, murió por las naciones, murió para que el orden que se perdió en la tierra, en la creación, volviera a tener contacto y conexión con Dios. Él vino y dio la vida también para que se reconectaran los cielos con la tierra. El caos que se generó no es solo en el corazón del hombre, nos afectó de alguna manera, y creo que aquí es donde él empieza a cortar la mirada y dice, cuando dice paz a vosotros, ya estamos reconciliados. El hombre puede por fin encontrar la verdadera paz. Creo que él mismo lo dijo también, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. La paz que te ofrece el mundo es una paz temporal, traicionera, esquiva, que te dura un rato, y es una paz más bien enajenante. La gente a veces está tan llena de dolores, está tan llena de no saber cómo enfrentar los traumas propios, personales, que tiene que acudir a lo externo, y la propuesta externa siempre es droga de alguna manera. O sea, hoy día hay una droga que es la dopamina del celular. Somos tan adictos como cualquier persona que tiene la adicción a una determinada droga química. Porque esa paz, eso que no encontramos, es una necesidad, una de las más grandes. El hombre cree que su búsqueda es la felicidad. Con eso creo que concuerdan casi todos los pensadores de la tierra. Lo resumen con distintas palabras, pero al final todos llegan a la conclusión de que el hombre busca la felicidad. Pero lo que realmente necesita es paz. La paz de vivir en acuerdo con su Creador, la paz de estar en acuerdo consigo mismo. Que no se puede conseguir la paz falsa, se disfraza de un estado emocional. Hay gente que fumando marihuana, ¿cierto? Era muy típico el tema que nace desde el hipismo en adelante, que la paz, ¿cierto? La paz sea contigo, pero no es la paz de Cristo. Porque esa paz no te reconcilia con nadie, ni siquiera contigo mismo. Pero la paz que está hablando Jesús es que antes la humanidad estaba divorciada del Padre. Que la muerte, que había consistido en que la humanidad se había apartado del Creador y de su paternidad, ahora en Él, ¿cierto? Él dice, ahora yo les estoy diciendo, la paz sí fue lograda. Vengo del propiciatorio. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con una mujer que lo reconoce y le dice Raboni y lo quiere abrazar? Él le dice, no me toques aún, porque no he subido a mi Padre. ¿Por qué dijo eso? Porque en ese instante él estaba adoptando la postura de ser el sacerdote que tenía la sangre que debía ser llevada al propiciatorio, que era el lugar donde se dejaba la ofrenda para aplacar la ira. Así que la ira de Dios estaba contra la humanidad. Déjeme definir ira, porque si no nos vamos a imaginar que es Zeus tirando rayos porque está enojado. No es así la ira de nuestro Dios, de nuestro Padre. La ira de nuestro Dios se manifiesta cuando Él respeta en la brecha que quiere promover el corazón del hombre con el pecado. Y lo que Dios hace es retirarse. Él se enoja y dice, ok, no voy a insistir más. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero siempre resulta. Cuando le decía a mi hijo, bueno, ya no voy a poner a mi nieto de ejemplo. Él ya está muy grande, pero era, no te subas a la silla, ten cuidado, te puedes caer, obedece, lo estoy diciendo por tu bien, pero no juegues de esa manera, es peligroso por ti, quiero cuidarte a ti, hasta que al final, ¿cuál era la ira del papá? Decía, ok, te dejo solo. 10 segundos después, ¡ah!
y ese satisfactorio comentario paterno: te lo dije. Sí, claro. Pero bueno, la ira de Dios entonces sí se manifiesta de esa manera, en que yo veo que hoy día la humanidad, mucha humanidad, un porcentaje muy alto de la humanidad está bajo la ira de Dios. Dios ya no está tratando con ellos. De hecho, Dios no les está hablando. Romanos capítulo 1 dice: y Dios los entregó a mente reprobada. La ira de Dios está presente cuando Dios ya no se cansa de la ofensa, se cansa del no respeto. Y dice: ok, cáete de la silla. No te va a ir bien. Te lo he advertido. No es mi propósito. Yo no quiero que tú sufras de esa manera por cómo quieres continuar viviendo, pero es allá tú, problema tuyo. Divórciate de mí. Sal de mi cobertura, sal de mi protección. Hazlo tú, hazlo a tu manera. Y la paz se perdió, porque ya no hubo esta comunión. Y la Biblia dice que por un hombre, Romanos capítulo 5 me parece, dice: así como por un hombre entró el pecado y afectó a toda la humanidad, también por un segundo Adán u otro hombre es que vendrá el perdón y la salvación. El primer Adán pecó y lamentablemente toda la humanidad seguimos el mismo patrón. Pecamos. Todos fuimos destituidos, Romanos 3:23, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Así que aquí no hay ninguno de nosotros que se pueda jactar de que es más justo que el otro, absolutamente no. Todos necesitamos del Salvador. Necesitamos de aquel que tuvo el estándar para que se aplaque la ira del Padre, para hacer que toda la ofensa que tenía lejos a la humanidad del Padre encontró al Salvador. Cuando Él consumó la obra, cuando dice paz a vosotros, está diciendo: acabo de decir que hace un par de horitas atrás yo iba dejando mi sangre al verdadero propiciatorio, que es el que está en el cielo. Ese lugar donde se aplaca la ira. Y quiero contarles que la ofrenda fue recibida. Todos los que ahora crean en mí, entonces todos esos van a tener acceso a que la paternidad de Dios vuelva a ser una realidad con ustedes. Paz a vosotros. Nos dijo los problemas que tengan cotidianos, la economía, que no te alcanza para el mes y todo este sistema de cosas que está fabricado desde la no comunión con Dios, por lo tanto pecado. No está diciendo que te traiga una respuesta de ese tipo, traiga una respuesta más alta. La respuesta más alta es que tú puedes tener y experimentar una paz que está por encima del entendimiento humano natural, y puedes experimentarla y debes aprender a experimentarla. Porque quiero ponerte hoy día en la encrucijada y la pregunta difícil. Si ahora entra alguien aquí con toda la cultura que ya está presente en las naciones y nos pone en la verdadera encrucijada de que si somos capaces o no de dar la vida por el Señor, ¿cuántos de nosotros quedaríamos de pie? Cuando yo era joven pensaba como Pedro y decía: no, yo, aleluya, le corto la oreja al que venga. Pero hoy día dudo de mí. Ya no confío tanto en mi persona. No lo sé. No sé qué tanta paz tengo. No sé qué tanta comunión tengo. Bueno, Israel y Denis nos trajeron un súper lindo ejemplo, ¿verdad? Pero quiero contarles que la respuesta que ellos le dieron a la orfandad de dos pequeñas no nos excluye a nosotros. ¿Sabes qué? Todos nosotros éramos huérfanos. Todos nosotros fuimos huérfanos.
Aunque tuvimos papás, a lo mejor, gracias al Señor, qué lindo eran nuestros papás. Tenían hartos defectos como nosotros, pero un poco nos confunde esto, porque cuando tenemos que reconocer que desde el momento en que nosotros comprendimos, el Señor iluminó nuestro entendimiento y nos hizo llegar a Cristo como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, recién allí fuimos adoptados. Sí, todos éramos huérfanos, todos cargamos con algunas marcas de orfandad. Hay algunas medidas de orfandad que todavía están presentes en nosotros, porque todavía la paternidad de Dios no se nos revela tanto como nos gustaría, o tanto como lo hemos permitido, porque resistimos de manera inconsciente y de manera consciente, resistimos a Dios. Esta lucha que se da, que el apóstol Pablo grafica tan espectacularmente cuando dice: pero ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Y por qué termino haciendo aquello que está mal? Sé que no corresponde, pero hay una ley. Y dice: entiendo que en mis propios miembros, en mi propio ser, hay una ley que pretende apoderarse de mí. ¿Te das cuenta? Hay un conflicto dentro de nosotros mismos. La paz del Señor no es una vara mágica. La paz del Señor es como una experiencia que hay que ir conquistando en la medida que Él se vuelve más Padre de nuestras vidas. Yo hoy día voy a tocar solo un aspecto, y de ahí por eso espero que podamos varias semanas más darle continuidad, o a través de algunos otros de los predicadores o yo mismo. Pero cuando el Señor dice que sopló el Espíritu sobre los apóstoles, ahí dejó la gran comisión, la claridad de la gran comisión. Lo que está diciendo el Señor: la humanidad tiene un serio problema que yo vine a darle solución, pero ahora está la parte de ustedes, porque si todo fuera como mágico, entonces nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, esperamos, nos morimos, que alguien apague la luz y nos vamos, como muchos están esperando y sintiendo que no tienen nada que hacer. Nosotros tenemos un qué hacer, hay una misión, y la misión es entender que el Señor dijo que los pecados de la humanidad tenían que ser remitidos. Ahora, permítame apartar un poco. La palabra remitir en este contexto no significa que nosotros nos convertimos en los curas evangélicos. Entonces ahora ponemos... Está bien cuando nos confesamos las ofensas unos a otros, está bien, es bíblico, sana, pero no es el tipo de mayordomía o administración que deberíamos darle a este texto. La palabra remitir en su original tiene más bien el significado de desafectar. La humanidad tiene marcas de pecado. Jesús hizo su obra, ganó la victoria. Él regaló la fe para que nosotros podamos validarlo a través de la fe, asumiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Y después voy a terminar hablando de que tomó mi lugar. Es algo que tenemos que revisar bien, porque nos gusta mucho el reemplazo. Jesús murió por mí, ya nadie más tiene que morir. No es tan así. Pero el Señor dijo: yo ahora que soplé mi espíritu, les estoy diciendo, esta es la misión a la que se tienen que dedicar. La humanidad tiene 3 grandes afectaciones por causa del pecado. El primero, del que vamos a hablar hoy día y dejamos pendiente, es la muerte que entró por el pecado. Eso se dio en Génesis capítulo 3. Y entonces el Señor dice: yo quiero que ahora ustedes, con la fe, con la prédica de mi victoria, con el encuentro que tiene que provocar que la gente tenga conmigo, lo que tiene que ocurrir allí es que la gente salga de la muerte, salga del lugar de los muertos, salga del juicio, de la culpa que tenía todo y todo el modelaje espiritual que afecta. Cuando nos invitaron a salir de la última denominación de hace años, ya que no tenemos esos problemas, pero me acuerdo que mi esposa empezó a tener una experiencia muy heavy con la intercesión. Le
ella siente cuando hay un espíritu de muerte en alguien, siente electricidad aquí y un dolor insoportable. Uno dice, oh, qué bonito, uno ora y se va el espíritu. Claro, pregúntenle a ella, lo pasa pésimo. Y tuvimos la experiencia, y en la medida que esto se va despertando, se va aclarando, de que muchos tienen que salir del lugar de los muertos. Hay áreas de ustedes que necesitan vida. Es triste, pero muchos de ustedes, de nosotros, hablar como corresponde, tienen problemas con Dios y no saben cómo salir de la adicción que tienen a la pornografía. Estoy hablando de hombres y mujeres, estoy hablando de chicos y grandes, estoy hablando de un porcentaje que nos dice, por la realidad de las estadísticas genuinas, que tenemos temas no saldados con nuestro Padre, pero nos disfrazamos de espirituales. Nos gustan las apariencias, especialmente en la sociedad en la cual vivimos. Una sociedad que no importa tanto la verdad, porque la verdad requiere tiempo. Fui tan feliz, Sammy, cuando estuvimos en Punta Arenas. Me acompañó la semana antepasada y fui muy feliz porque justo había una mamá que estaba muy dolida con la iglesia, pues tiene 2 hijos que son unos torbellinos, ¿eh? Son tremendos, desordenados, y ella se sentía juzgada y que no le ayudaban. Hay de todo un poco, pero tampoco los niños pueden hacer todo lo que se les antoje, pero también son niños. Entonces yo les contaba, les decía, bueno, mi hijo era súper inquieto. Y todos lo quedaron mirando porque Dios lo usó mucho a Samuel, hablando de una perspectiva, de una claridad que necesitaban en la congregación. Yo me quedé sorprendido gratamente. Dije que bueno, yo no voy a hablar en esta oportunidad. El Señor está usando al Samuel. Pero llegar ahí fueron pelear con los juicios de mucha envidia a veces. Personas que son crueles con los hijos de los pastores, porque el papá todavía, me refiero a nuestro padre, no se le revela tanto a familias que le enseñan en algún momento. Más de un hijo de pastor ha tenido que sufrir la persecución de los malos comentarios de que viven de los diezmos, que tu papá es un sinvergüenza, y etcétera. Hoy día eso está mucho más patente que antes, pero también existía. Entonces, demostrar nos costó y nos sigue costando, pero son 28 años. Para la hiperinformación hoy día, de los 30 segundos de TikTok es mi pastor, nada me faltará, 28 años es una locura. Dicen, no, yo no podría esperar tanto tiempo. Yo a papá le puedo dar una oportunidad, pero 20 años. Amada iglesia, esa es la verdad. Los procesos reales, verdaderos. No la efervescencia. Y nos conocemos. Nada en contra de un culto efervescente. De hecho, nos hacen falta un poco, hay que meterle algo. Pero no es ese el punto. El punto es en quién te transformaste. ¿Cómo vas a salir a repartirle la paz de Jesús a una sociedad que ni siquiera puedes compartirle aquí dentro con tus propios hermanos? Déjate de mentir, diríamos, más allá de la cordillera. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Así que este es un asunto no de cuánta información manejo, es cuánta naturaleza dentro de mí me gobierna. También el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de la santidad. No vas a poder vencer la pornografía reprimiéndote. No vas a poder vencer la tentación, la lujuria, el amor al dinero, la vanidad, la carnalidad, las peleas, los pleitos, las contiendas. Nada de eso lo vas a poder solucionar reprimiéndote. Necesitas la naturaleza del que te dijo, este es el punto, recibe mi espíritu, recibe mi naturaleza,
recíbeme a mí, no como un concepto. Esto de las 4 leyes espirituales es un resumen que sirve algo, pero no es un mantra. Necesitas tener una experiencia real con el Señor, real, verdadera. Cuentan unos amigos de Perú, un apóstol Luis Zambrano, que él nos enseñó mucho el misterio de la iniquidad, que ellos estaban en Perú, una iglesia de un pastor conocido de él, en el tiempo de, ¿cuánto se llamaban los terroristas del Perú? El Sendero Luminoso. Bueno, entraron a la iglesia unos tipos armados, encapuchados, metralleta en la mano, y le dicen al amigo de nuestro apóstol amigo, lo apuntan y le dice: pastor, ¿usted está dispuesto a dar la vida por su fe? Y el pastor dijo: solo yo, háganlo conmigo, dejen tranquila a la iglesia. Ok, se dieron vuelta. ¿Cuántos van a morir con el pastor? Y se pararon unos pocos. Muy bien, ustedes y el pastor allá, todos los demás acá. Y mataron a todos los que negaron a Jesús. Los mataron enfrente de ellos. Y le dijeron al pastor: pastor, eso no le servía ni a usted ni a nosotros, siga predicando. Son cosas que ocurren. Y no sé si nos gusta drogarnos con la idea de Dios, pero la persecución viene. Ya está. Hoy día tenemos una persecución ideológica a través de las leyes, nos quieren amordazar, pero esto no va a quedar allí. Necesitamos la paz de Jesús. Necesitamos entender qué es lo que estamos edificando. Hay algunas cosas que tengo súper claro. No estamos edificando un club social cristiano. No estamos edificando la entretención, la vida midi, como canta por ahí Fabián Liendo y Santiago Benavides. La cultura de la entretención, que todo lo hace un podcast, que todo lo hace un reality de algo. Lo que el Señor quiere que edifiquemos es un cuerpo de creyentes que sea capaz de soportar lo que realmente significa salir del sistema. Ayer hablaba con mi esposa y le decía: ¿y si de la noche a la mañana nos dicen, para que tú seas parte de este sistema, la marca digital que ya está presente en Inglaterra y la Unión Europea está a milímetros de tomarla? Y usted sabe, pues, Chilito, todo lo que pasa en Europa tienen que imitarlo acá. Pero esa marca digital ya existe, ahora, hoy. Ya no es la idea un poco lo que podría ocurrir más adelante. Ahora está pasando. Y si de la noche a la mañana nosotros le decíamos: ¿y si quedamos excluidos del sistema? Porque está súper escrito y claro en Apocalipsis que la marca lo que persigue es inhabilitarte, que si no estás con el sistema no puedes comprar ni vender. Es decir, tú ya no eres parte de ese sistema. Y no es lo que ha dicho siempre Jesús, que Él tiene un reino. Pero ¿cuántos confiaríamos en que ya la tarjeta de crédito dejó de ser tu aval? Que no basta con decir: no, pero es que justo no me alcanzó y me endeudé. No, es que ya no va a haber acceso ni a la deuda, ni a la comodidad, ni a toda la vida práctica que te ofrece un sistema que siempre apunta a hacerte dependiente. Voy a terminar. Voy a frenar un poco. Y a quienes le retuvieren los pecados, les serán retenidos. Así que remitir es desafectar. Tienen que saber que el mensaje del Evangelio del Reino, deben saber cómo se desafecta a alguien de los distintos vestigios que dejaron las marcas de los pecados que son como estructurales en contra de la humanidad. Uno de ellos, Génesis 3, y la muerte. El Señor de la muerte, Satanás,
La serpiente antigua, como dice Apocalipsis, dice, esta que tomó el imperio de la muerte, le fue arrebatado. Jesús tiene ahora el imperio de la muerte, ya no está en manos de las tinieblas. El que tiene la autoridad ahora es Jesús, es el Señor, y el Señor dice, desde mi victoria ustedes tienen que aprender a sacar a la gente del lugar de los muertos. Adoptar niños es sacar del lugar de los muertos. Pero si solo los sacas del sistema, pero ellos no conocen a Jesús, hicimos una linda labor, pero incompleta. Y para eso ellos nos necesitan a nosotros. Quiero dejarlo aquí en el ambiente porque lo hemos conversado, lo conversamos, no estoy improvisando. Le pregunté en mi casa a los chiquillos, al Irra con la Denise, ¿qué necesitan? Como que de repente me entró la sensibilidad del espíritu. ¿Necesitan algo ustedes como para que le podamos ayudar con las niñas? ¡Puh! Y me decían, una de las cosas que más necesitamos es tiempo. ¿Saben que dejaron de tener tiempos para ello? Entonces, a lo mejor una ofrenda, oye, de veras, y de veras que se visten. ¿Y cuál es la talla? ¿Cuál es el número de calzado? Y no solo de las niñas, porque creo que también tienen otros hijos. Una comunidad que realmente entiende este asunto, de manera espontánea se hace cargo. Me contaban la cantidad de reuniones que tienen que tener, incluso algunas por errores, curiosamente, un sistema que es bien cuestionable, tuvieron dobles reuniones que se suponía que las tenían con un grupo, se las habían pedido en dos, o sea, reuniones, y esto significa tiempo. Si alguien quiere ayudar concretamente a alguien que está en una labor como esta, regálele tiempo, regálele aporte, apoyo, oren por ellos, ayuden en cosas concretas. Eso es ser comunidad. Y juntarse una vez a la semana a escuchar sermones es bonito, pero no es suficiente. Y ayudarle, por ejemplo, a que en algún momento, y si hay dones que necesitamos poner al servicio, hay profetas, gente profética que te puede ayudar en algún momento a decir, sabes que te están pasando estas cosas porque el Señor me mostró que hay un espíritu que familiarmente ha estado peleando ahí. ¿Y qué esperamos? Un programa. Tienes una mente y un corazón institucional. Hay gente que practica una falsa humildad. Mientras Dios no me lo diga o el pastor no me lo diga, yo no lo hago. Pero para hacer cosas independientes sin preguntarle al pastor, cuando sí debería hacerlo, no lo hace. Los dejo a ellos como ejemplo solamente para que pensemos. Mi hermana, hemos estado pensando en que queremos modificar la entrada de la iglesia, porque nos dimos cuenta que es incómodo. Entonces, en estos días ya tomamos una idea, nos comprometemos a que va a ser más llevadera tu entrada aquí, porque es lo mínimo que podemos hacer, entre otras cosas. Una manera de ser concreto. No es difícil, y no es cuestiones de puesto, es sentido común del reino, es el espíritu de la santidad morando dentro de nosotros. Oye, hermano, tiene hambre, no voy a estar orando por ti. No, hermano, pégate el fierrazo en los dedos y suelta lo que te estáis comiendo de más. Hazle una bolsita, invítalo a comer. Al que tiene hambre no le sirve. Ora al Señor. Gloria a Dios por tu oración, que es súper importante. Pero en ese instante no es la respuesta. En ese momento la respuesta es no solo para el momento, a lo mejor crear instancias, el Ministerio de Misericordia. Sí, cada vez que juntamos todo lo que juntamos, puedo dar fe que sí se reparte.
Porque hay necesidad. Bueno, termino con esto. Y de verdad que voy a terminar. Cuando dije que hemos cometido el error de pensar que Jesús murió en mi lugar, asumimos que yo no tengo absolutamente nada que hacer respecto al sacrificio y la muerte de Jesús. Y no es así. Llévese para la casa la tarea de leer Gálatas. Ojalá lo lea entero, pero 2:20. ¿Quién se lo sabe de memoria? Mi hermana se lo sabe, ¿no? Gálatas 2:20. Dice, ya no vivo yo. Ah, cierto, todos la conocemos. Ya, ¿alguien lo puede leer textual, por favor? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate cómo parte el texto y ahí, oremos, lo dejamos ahí. Modo tarea, oración y preguntarle al Espíritu de la Santidad. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, no es tan gratis como nosotros nos gustaría, nos encanta que se suplante todo lo que podría ser exigente para mí y que ya murió en mi lugar. El que sufrió fue Jesús, sí. En todo lo que fue la tortura, en todo lo que fue la destrucción, por así decirlo, de su cuerpo, Él dice, Él tomó el lugar, pero necesita que comprendamos que cuando nosotros asumimos que Jesús es el Salvador y el Señor de nuestras vidas, en algún momento te tiene que caer el 20, el Espíritu de la adopción te va a revelar que tú estás juntamente crucificado con Cristo. Eso significa muerto. ¿Quién murió allí? Cristo el Señor. ¿Pagó el precio? Sí. ¿Tomó mi lugar? Sí. Pero yo tengo que tener la fe y el entendimiento, la revelación, la claridad de que juntamente con Él, por así decirlo, Cristo me llevaba en sus lomos cuando Él fue crucificado y murió. No solo en mi lugar, ¿me entiendes? Pagando el precio del dolor y el sufrimiento, sino que me abrió acceso a que yo pueda tener un argumento y una legalidad de decir que yo me morí juntamente con Él allí. No trate de reeditar la vieja naturaleza. No, Dios no quiere reparar todo lo que ya fue, ya está crucificado juntamente con Cristo. Es que yo era aquí, yo era allá. El desgraciado ese se quedó, está ahí en la cruz. Lo que tú tienes que descubrir ahora es quién eres en Él. Entonces tu sueño, especialmente el de la antigua naturaleza, se murió. Jesús tiene uno mejor. Pero ahora, esta es la realidad. Ahora nosotros vivimos y existimos para vivir el sueño de Él en nosotros. Y es el que Él quiere contarnos. Porque yo juntamente con Cristo estoy crucificado. Crucificado significa la vieja naturaleza se murió. Cuando Él murió, ¿cierto? No morimos todos nosotros a toda esa naturaleza. La novedad de vida es ahora descubrir cuál es la idea, el sueño, el proyecto del Eterno en Cristo. Tú eres parte de un sueño, pero que le pertenece a Él. Tú y yo ya no tenemos derecho a tener sueños propios. Eso al ego le duele. Y especialmente, no, pero es que yo quería ser músico, imagínate, nada más perdido que... Ahora descubrí que soy fotógrafo, ¿no? Ahí encontré. ¿Quién eres en el Señor? Y te digo algo, mucho, hoy lo voy a decir así a lo antiguo, muchos tienen tanto olor a carne, hermano, y ponen cara de
de que vienen del 40 días de ayuno. Y es mentira, déjate de aparentar. Si el que está con el Señor es evidente, su rostro resplandece. Es evidente. Nadie tiene que andar con un currículum diciendo, he estado con el Señor. Tranquilo, si el Espíritu mora en todos nosotros. Recuerden eso. ¿Cómo podríamos pretender engañarnos entre nosotros aparentando? Si el Espíritu mora dentro de nosotros, Él nos da testimonio. Amada iglesia, sal de las apariencias. No todo lo que brilla es oro. Tu búsqueda no es el éxito, menos el éxito del mundo. Tu búsqueda no es la felicidad de ese que se supone que ya se murió. Ya. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Punto de partida del Evangelio del Reino. No es el techo. Punto de partida. Mi vieja naturaleza se murió y ahora en Cristo debo descubrir. Eso es una aventura de fe. Eso me regala novedad de vida. A veces miro, es como raro. Viene poca gente. Y uno piensa, los pastores nos quebramos la cabeza igual pensando, haciendo mea culpa, ni se imaginan, nosotros ahí tenemos unos harakiri gigantescos. Sabemos que hay muchas cosas que hemos hecho mal nosotros. Pero la vida de la iglesia no depende necesariamente, hay una responsabilidad, de los aciertos del hombre. La vida de la iglesia es inquebrantable porque Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el motor. Cristo es el argumento de la iglesia. La iglesia no puede morir. Una congregación podría dejar de juntarse. Y si nos juntamos para poder juntarnos, tampoco tenemos gran argumento con Dios. Pero si nos amamos, entonces Dios está presente. De verdad yo espero que tengamos reacciones concretas. Vamos a imprimir algunos cambios bien significativos, porque, como les digo, hemos hecho algunos mea culpa, pero la sustancia no es el humanismo nuestro. Dios puede contar con nosotros para que Él haga lo que quiera. Pero, iglesia amada, estás crucificada con Cristo. Si entrara el sendero luminoso o musulmán con la navaja, y a lo mejor somos como Pedro y decimos, no, yo doy la vida. ¿Saben qué? Humanamente hablando, nadie tiene esa capacidad. Por eso Jesús le decía a Pedro, Pedro, cállate. No, si yo, Señor, que nada te acontezca, nada que ver, yo voy a pelear. Y la peleó, ¿ah? Sí la peleó, pues. Si no, pregúntenle a Malco, pues. Tuvo que recoger la oreja al Señor y volver a ponérsela porque todavía no entendía. O sea, lo que quiero decir, humanamente hablando, el tipo tenía compromiso, tenía pasión, tenía mucha fuerza, pero no era lo que el Señor quería de él. Le dice, no se trata solo de ser valiente y osado en un chisporrotazo de adrenalina. El punto es si eres capaz de dar la vida. Entonces Él demuestra, Jesús dice, nadie que no tenga la llenura del Espíritu, nadie va a amar con la naturaleza de Dios si el Espíritu del Señor no hace una morada en esa vida. Entonces Él dice, Pedro, más adelante, cuando venga el cumplimiento al final de la promesa, mira, había recibido una impartición para remitir y retener pecados, pero fue lleno del Espíritu después, para amar y dar la vida. Entonces son experiencias complementarias pero distintas. ¿Qué tanto te has llenado del Espíritu, iglesia?
como para dar la vida por otro. Por eso yo digo, es tan contundente cuando una familia dice, ¡pum!, estas dos personas nos vamos a dar por ellas. Entonces yo no necesito que hablen en lengua, aunque lo hacen. Y gloria a Dios, porque hasta todos lo hacen. Pero es que se están dando por otro, ese es el punto. Si tú solo tienes amargas críticas pero no te das por nadie, llénate del Espíritu mejor. Póngase de pie, por favor. Dios les bendiga. ¿Cuántos harían una oración osada? Señor, lléname con tu Espíritu. Hasta que tenga la capacidad de dar la vida por ti, por tu proyecto, por la iglesia. Porque la llenura del Espíritu no es para que tú y yo nos sintamos bien, aunque nos hace sentir bien. Cuando hemos estado llenos del Espíritu, qué fantástico, qué experiencia más enriquecedora y placentera, si se quiere. Pero el Señor quiere que lleguemos a la incomodidad del amor. La incomodidad de amar, la incomodidad de negarse a uno mismo, que es el principio de empezar a manifestar un amor sin ego. Por eso no es justo, ni válido, ni aconsejable que un matrimonio se case si solo anda buscando felicidad. Porque en algún momento no nos hacemos felices. ¿Te animarías a hacer esta oración osada y a pedirle a Dios que sea demostrable? Porque a veces oramos oraciones osadas, pero la cara del bautismo en limón no se nos va con nada. Perdón por menospreciar, Señor. Perdón por sentirme superior que otros. Clamo para que tu Espíritu me llene y haga de nosotros cristianos verdaderos, Señor. Suplicamos por los que están siendo perseguidos, Señor, en Europa, en África, en distintas partes, que estos apóstoles verdaderos, Señor, que han ido a conquistar culturas, que han ido en tu nombre, Señor, amando a esa gente, y que hoy día les está costando la vida. Te ruego que la iglesia, que no son los templos que queman, sino las personas que están llenas de tu naturaleza, se fortalezcan más y más en ti. Y a nosotros te ruego que nos despiertes, Señor. Despiértanos, que ocurran cosas sobrenaturales en nuestro corazón, que nos hagan salir del encierro, del ensimismamiento en el cual hemos sido encarcelados, o que hasta nosotros mismos decidimos encarcelarnos, Señor, para no amar, para no sacrificar, para no sufrir. En el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu, Señor, para dar la vida. No quiero ser una ilusión, no quiero ser una fantasía. Los tiempos que vienen son de definiciones concretas, claras. En el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu, Señor, para representarte como tú mereces, Señor. Y que cada día pese menos la idea de cada uno de nosotros, Señor, sino solo la tuya. Pido que la sangre de Jesús nos limpie del pecado, Señor, y que nos saque de toda cautividad de muerte, Señor, de todo lugar de torturas, de muerte y de separación de tu paternidad con nosotros. Todos fuimos huérfanos y te necesitamos, Espíritu de la adopción, para que reveles al Padre a través del Hijo en nosotros. Y que esta congregación, como cada congregación donde tú participas, Señor, se llene del Espíritu Santo, no para el placer personal ni para la felicidad propia, sino para satisfacerte a ti y para ser un culto genuino, Señor, a tu persona
y de servicio para los demás. Oro para que el que llegó oprimido, Señor, se vaya libre en el nombre de Jesús. El que vino con enfermedades, con depresiones, con dolores, Señor, sean sanos en el nombre de Jesús ahora, por amor, Señor, a tu Hijo, Padre, por amor al Hijo, por amor a la obra, por amor al proyecto. Que tu misericordia infinita se vuelva a manifestar. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda palabra ociosa, hechicera, Señor, manipuladora. En el nombre de Jesús la condenamos. Condenamos toda lengua que se levanta en juicios contra tu autoridad. Y toda arma forjada contra tu pueblo, contra tu iglesia, no prospere. Que todas las armas que están esgrimiendo en contra de tu iglesia en Europa y en distintas partes del mundo, aquí mismo en Chile, las tinieblas que quieren legislar en contra de ti y de tu cultura, Señor, en el nombre de Jesús, sean reprendidas, Señor, sean sacadas, sean inhabilitadas, Señor, las obras de las tinieblas y los pactos con personas que le abren acceso a las tinieblas. Se cierren los cielos en el nombre de Jesús para las tinieblas, se cierren los cielos, Señor, cerramos los accesos de la muerte y proclamamos vida en tu nombre, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu perdón y por el desafío que nos estás planteando. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo al que está al lado. Anímelo, anímelo. Dígale así: en Cristo lo vas a lograr. En Cristo lo vas a lograr.